Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y esto fue parte de nuestro en vivo Perspectivas de la hematología completa según la metodología empleada. Entonces, para el diagnóstico del COVID, el médico se basa en los signos y síntomas del paciente, en las imágenes, en el laboratorio, siendo la PCR de transcriptasa reversa la prueba de referencia bajo la cual se realiza ese diagnóstico. Sin embargo, es usual que cuando un paciente acude a la emergencia o a un centro de salud, se le solicite un laboratorio de emergencia. Con la particularidad que el laboratorio de emergencia generalmente sus resultados se liberan muy pronto, o sea, obtenemos resultados de manera rápida. Existen algunas limitaciones que, bueno, todos conocemos que tiene la PCR. Una de ellas es que requiere tiempo. Entre 4 a 5 horas se requieren para hacer una PCR. Yo he leído otros reportes que hablan de 6 horas. Estamos hablando desde que la muestra llega hasta que se entrega ese resultado. Sin embargo, bueno, existe una gran cantidad de técnicas de PCR y hay unas que son un poquito más rápidas. Y hay otras pruebas moleculares que son muchísimo más rápidas. Pero en líneas generales, bueno, requiere tiempo para realizarla. Lo otro es que necesitan ciertos equipos y reactivos especializados y se requiere un laboratorio muy particular, un laboratorio que debe tener áreas separadas para evitar la contaminación de esa muestra. Y por supuesto requiere un personal capacitado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no cualquier laboratorio está en capacidad de hacer PCR. Debe modificar su infraestructura o crearla, debe adquirir equipos, debe adquirir reactivos y debe tener entonces un personal capacitado. Y eso, bueno, lo hemos visto y eso hace que se retrase mucho el diagnóstico, ya que existen pocos laboratorios que tienen la capacidad de hacer PCR. En algunos países creo que se pueden llegar a contar con los dedos de las manos cuántos laboratorios hay que realicen PCR. Hay otros países donde sí hay una cantidad importante de laboratorios que están en capacidad de realizar PCR. Lo otro que también hay que tomar en cuenta es que la PCR es una prueba relativamente costosa. Y hay un problema muy particular con la PCR, del cual a veces se habla en algunos entornos y en otros no se habla tanto, es que tiene una sensibilidad que es relativamente baja, que está alrededor del 70%. Esta referencia que les muestro aquí es la que, aquí está el mouse, esta referencia que les muestro aquí es la que se ha tomado para describir esa sensibilidad. Es difícil encontrar sensibilidades bien establecidas para la PCR, porque, bueno, hay que definir cuál es ese estándar de referencia. Además que hay muchas variaciones de la PCR. Hay para detectar un gen, 2 genes, 3 genes. Entonces hay una gran cantidad de variaciones. Y la sensibilidad que uno normalmente encuentra por ahí se refiere al 70%. Por supuesto que hay PCRs de mejor sensibilidad, así como hay otras de peor sensibilidad que ese 70%. Pero este dato es importante tenerlo en cuenta porque es base para esta investigación.